Hola, mi nombre es Daniela Alarcón Bello, soy del 402 de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, soy integrante del equipo número 1 y el tema a exponer es la introducción a la patología. Primero que todo, antes de estudiar la patología debemos conocer su definición. Entonces, tenemos que la patología viene del griego pathos, que significa enfermedad, y logos, que significa estudio, por lo que podemos decir que se trata del estudio de las enfermedades. De forma más específica, estas disciplinas se encargan del estudio científico de la naturaleza de la enfermedad, como sus causas, mecanismos, evolución y consecuencias. La anatomía patológica es una rama de la medicina que se encarga del estudio morfológico de las enfermedades a nivel molecular, subcelular, celular y tisular, cuyo objetivo es explicar con detalle los motivos por los que los signos y síntomas se van a manifestar en un paciente, que obviamente esto va a resultar esencial para la base del desarrollo del tratamiento y de las medidas preventivas. Y bueno, una vez sabiendo todo esto, comenzaremos hablando de la respuesta celular frente al estrés y los estímulos nocivos. Como sabemos, nuestras células siempre buscan mantener la homeostasis de nuestro cuerpo, ya que necesitan que su entorno sea el correcto para mantener un ambiente interno estable y obviamente pues relativamente constante. Pero cuando nuestras células pasan o se enfrentan a un estrés fisiológico como el aumento de la frecuencia cardíaca o un potencial dañino como la falta de nutrientes, sufren cambios reversibles en su forma, tamaño, número, función, metabolismo, a lo que conocemos como adaptación, con el fin de mantener la homeostasis que se tenía anteriormente. Estas adaptaciones son la hipertrofia, la hiperplasia, la metaplasia y la atrofia. Pero cuando se supera la capacidad de adaptación o el estrés externo resulta dañino de forma muy excesiva, ocasionará lo que es una lesión celular, dando origen al proceso patológico del cual hablaremos más adelante. La lesión que se ocasiona puede ser ya sea reversible hasta tal punto que las células recuperan su estado basal. Sin embargo, cuando el estrés es muy grave y persistente o se produce de forma muy rápida, provocará pues una lesión irreversible originando hasta la muerte celular. El proceso patológico tiene 4 elementos fundamentales, que es la etiología, es decir, la causa o los factores que modifican a la aparición y progresión de las enfermedades, ya sea por genética o que con el tiempo las vayan adquiriendo. También está la patogenia o mecanismos, es decir, la secuencia de eventos en el que el agente etiológico estimula a la célula hasta la expresión final pues, de la enfermedad. En el 3 tenemos el cambio morfológico o estructurales que obviamente van desde lo microscópico hasta lo macro. Y por último están los cambios funcionales, que aquí podemos decir que se traduce en los signos y síntomas, es decir, las manifestaciones clínicas. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de las lesiones celulares? En la primera categoría tenemos a la hipoxia, que es la deficiencia del oxígeno, ya sea por la obstrucción de algún vaso o por la insuficiencia cardíaca. Y tenemos a la isquemia, que esta es la reducción del flujo sanguíneo, ya sea por la ruptura pues, de algún vaso, ¿no? En donde en ambos casos el tejido va a quedar sin aporte de oxígeno, es decir, va a haber una restricción de oxígeno. De ahí tenemos a las toxinas como los insecticidas, el humo del tabaco, el alcohol, las drogas, incluso los fármacos, que obviamente un abuso de ellos puede producir daños tisulares y celulares. También tenemos agentes infecciosos como los virus, las bacterias y los hongos. También está la reacción inmunitaria. Ya sabemos que el sistema inmunitario defiende al cuerpo de agentes extraños, pero a veces la respuesta inflamatoria es tan fuerte que termina pues dañando al propio cuerpo, o a veces el propio sistema no reconoce a sus propias células. También tenemos lo que son las alteraciones genéticas, que puede producir obviamente una lesión celular como consecuencia pues de una deficiencia de proteínas funcionales, o que el ADN se encuentre dañado, o que haya un mal plegamiento de las proteínas. Y bueno, también tenemos lo que son los desequilibrios nutricionales, que la insuficiencia de calorías y de proteínas puede ocasionar pues, el daño celular. Incluso una ingesta excesiva causa la obesidad, que también es un factor muy importante en muchas de las enfermedades como la diabetes mellitus, y esto también daña a lo que son las células. Agentes físicos como traumatismo, la temperatura extrema, la radiación,
el shock eléctrico, incluso los cambios súbitos de presión de la atmósfera. Por último tenemos al envejecimiento. El envejecimiento celular reduce lo que es la capacidad de las células de dar como una respuesta al estrés, y esto puede terminar en la muerte de la célula, incluso de todo el organismo vivo. Pues las células normales tienen una capacidad de mitosis y en cada una de ellas se va perdiendo obviamente telómero y se va acumulando desechos, lo que hace que su metabolismo también tenga alteraciones. Secuencia de acontecimientos en la lesión y la muerte celular. Ya se había mencionado anteriormente que hay dos tipos de lesión celular, la reversible y la irreversible. Pero, ¿cuándo es que la lesión reversible pasa a ser una lesión irreversible? La verdad es que no se sabe, es como un punto nebuloso, pues no sabemos en qué momento la célula deja de responder al cambio. Y bueno, sus características morfológicas son: el primero es el edema celular, consecuencia de una alteración en el equilibrio entre iones y agua, por una afectación de la membrana celular, ya que se ven afectadas lo que son las bombas iónicas, provocando la salida de potasio y dejando que el sodio, el agua, el cloro y el calcio entren. Y el otro pues es el cambio graso, que se sufre a partir pues de una producción exagerada del citocromo P450 y el tetracloruro de carbono, que esto va a alterar lo que es el metabolismo de la célula, lo que va a empezar a activarse vías metabólicas alternas, y empieza a haber una acumulación de ácidos grasos. Cambios intracelulares como alteraciones en la membrana plasmática, porque al haber más agua la membrana se va a volver irregular, abriendo sus poros y permitiendo la entrada de iones sin restricción. Cambio de la mitocondria también, produciendo la disminución del ATP, y va a aumentar la producción de las especies reactivas de oxígeno que al salir de la mitocondria causarán daño en toda la célula. Dilatación del retículo endoplasmático, que se van a liberar los ribosomas ocasionando mal plegamiento de las proteínas. Alteraciones nucleares, que al abrir el poro van a entrar sustancias ajenas al núcleo y eso va a ocasionar fractura en el metabolismo del ADN. Y por último, figuras más mal estructuradas por la dilatación del retículo endoplasmático. En la lesión irreversible, cuando el estímulo estresante es muy fuerte, pasa de ser reversible a irreversible, y aquí ya no hay vuelta atrás, y esto puede ocasionar la muerte celular. Se caracteriza por irreversibilidad de lesión mitocondrial. Cuando se daña, aumenta lo que es la producción de especies reactivas de oxígeno, y como esta se encuentra edematizada, se abren los poros y se salen del interior de la mitocondria, como el citocromo C, que nos va a llevar a su muerte celular directamente. También encontramos lo que son los trastornos profundos de la permeabilidad de membrana, ya que también pueden dañarse lo que es la membrana de los lisosomas, que estas son como las vacuolas del citoplasma que tienen enzimas proteolíticas. Entonces, si se daña, libera todas esas enzimas y esto hace que pues se digiera la célula de adentro hacia afuera. Muerte celular. Cuando las células sufren lesiones, mueren por distintos mecanismos según la naturaleza y la gravedad de la agresión. Este es uno de los procesos más importantes de la evolución de la enfermedad y obedece a diferentes causas, como ya vimos anteriormente. La muerte celular puede producirse de manera patológica y fisiológica. En la patológica se encuentra lo que es la necrosis, que se va a caracterizar porque siempre hay inflamación, y la fisiológica se refiere a la apoptosis, en donde no hay presencia de inflamación y se trata de una muerte programada. Cuando se da una muerte celular en donde se afecta las membranas, la homeostasis iónica se pierde y donde obviamente va a disminuir el ATP, se le conoce como necrosis. Esta muerte accidental, entre comillas, porque no está regulada y se produce de forma rápida e incontrolable. Esta muerte se caracteriza por haber inflamación, ya que aquí se van a romper las membranas de los lisosomas y las enzimas que salen de ahí digieren lo que es la célula, y al destruirla se va a regar pues el líquido y los desechos de estas células, provocando pues inflamación en el huésped. La morfología de la necrosis tisular son aumento de la eosinofilia, es decir, que hay desnaturalización de las proteínas intracelulares, figuras de mielina, cambios nucleares como la cariólisis, la pignosis y la cariorrexis. La cariólisis se debe a que se activan las ADN-ASA, que van a ir degradando lo que es la cromatina, y por lo tanto el núcleo tendrá un aspecto más pálido. Este núcleo posteriormente se va a compactar, produciendo lo que es la pignosis, y luego la membrana nuclear empieza a romperse y se fragmenta el núcleo,
en un término llamado pues cariorrexis. Los patrones morfológicos de las necrosis son necrosis coagulativa, necrosis por licuefacción, necrosis gangrenosa, necrosis gaseosa y necrosis grasa. La necrosis coagulativa es la forma más común de necrosis y la causa más frecuente es por isquemia. Se puede diferenciar bien del tejido sano al tejido dañado, como podemos ver en la imagen. Vemos cuál es la parte dañada y cuál es la parte sana. En el corte histológico podemos observar un glomérulo del lado izquierdo y los túbulos del lado derecho e izquierdo se ven iguales. La única diferencia aquí es que en el lado derecho se ven sin núcleos, es decir, solo se ve el citoplasma. Podemos ver que se ve de color rosita. Y esto no solo se debe a la desnaturalización de las proteínas plasmáticas, sino también de enzimas. Por lo tanto, puede estar bloqueada la proteólisis celular, haciendo que el tejido se preserve más unos días. La licuefacción se describe en las infecciones bacterianas o micóticas, es decir, por hongo. Esto porque los microbios van a estimular la acumulación de células inflamatorias y las enzimas de los leucocitos. Estos son los que van a digerir o licuar, como su nombre lo dice, el tejido, transformándolo en una masa viscosa líquida que será eliminada por fagocitosis. Las vamos a ver frecuente en lo que es el sistema nervioso central por ser un tejido más laxo, es decir, más blandito. En el microscopio podemos observar muchos núcleos de células inflamatorias, como podemos ver en la imagen. La gaseosa toma su nombre porque macroscópicamente recuerda al queso con mucho suero y al microscopio se va a ver como de una forma amorfa con color rosa y puntos negros rodeados de histocitos a la periferia. Y la vamos a ver formando parte de las células inflamatorias llamados granulomas, que estos están compuestos por linfocitos y células epiteliales que son macrófagos. La gangrenosa se ve más afectación de un miembro, principalmente del miembro inferior, por la pérdida de irrigación, pero si se trata de una infección bacteriana, esta necrosis será modificada por la acción de la licuefacción y se llamará gangrena húmeda, pero si se modifica por la de la coagulativa, se va a llamar gangrena seca. La grasa es otro tipo de necrosis que en este caso lo vemos en el tejido graso, como su nombre lo indica, y tiene algunas características particulares dependiendo en dónde se produzca. Por ejemplo, en el caso de lo que es la hepatitis, que es la inflamación del páncreas, o sea, del parénquima pancreático, este va a sufrir un proceso que se llama saponificación, en donde las grasas fragmentadas se van a convertir en calcio. Bueno, de la apoptosis ya habíamos hablado un poco de ella, ya habíamos dicho que es una muerte celular programada, que pues es una forma de suicidio celular, por así decirlo, elimina células que ya no son necesarias o células que están dañadas. Esta se divide en dos vías, que es la vía intrínseca y la vía extrínseca. Mecanismo de apoptosis. En la apoptosis se produce la activación de unas enzimas llamadas gaspasas. Entonces decimos que la apoptosis es la consecuencia de la activación de las gaspasas. En la fase inicial se activa lo que son las gaspasas iniciadoras, pero para esto es necesario que haya un desequilibrio entre la proteína antiapoptósicas y las proapoptósicas. Cuando hay este desbalance, se activa lo que son las gaspasas, dando la fase inicial y consecutivamente se produce lo que es la fase de ejecución, en donde va a llegar a degradar la célula. Bueno, en la vía intrínseca van a participar tres proteínas que son las antiapoptósicas, las proapoptósicas y las sensoras. Ante la falta de señales de supervivencia van a ser captadas por las proteínas sensoras, es decir, las BH3, que se van a ligar hacia los canales proteicos antiapoptósicos con el fin de que se produzca una inactivación o un bloqueo. Y estas proteínas sensoras también se van a unir a los canales proapoptósicos. Estos canales proapoptósicos van a inducir a la muerte. Como hay un desbalance, se libera lo que es el citocromo C. Se va a unir a otras proteínas del citoplasma para formarnos unas unidades complejas que se van a llamar apoptosomas, y estos apoptosomas nos van a iniciar o activar unas proteínas especializadas que se llaman gaspasas. Que hay dos tipos de gaspasas, que son las gaspasas iniciadoras, que son las que se activan y mandan señales en cascada, y las de ejecución, que son las que van a hacer el proceso de destruir la célula. Ahora, la vía extrínseca, esta va a depender de la estimulación por otras células, es por eso que se llama extrínseca,
porque depende de un factor externo. En las células tenemos en la superficie este receptor que se llama Fas. Cuando el Fas se conecta con su ligando, se va a activar aquí una señal intracelular que va a llevarnos a una gaspasa que va mandando una señal directamente a las gaspasas ejecutadoras y nos va a iniciar nuevamente toda esta vía ya de la apoptosis. Y bueno, la morfología microscópica de la apoptosis es: la cromatina se va a ver más condensada, entonces el núcleo se va a ver pequeño e hipercromático. Va a haber retracción celular. Esto es porque se está rompiendo lo que es el citoesqueleto de la célula, pues la célula se encoge y lo vamos a ver más eosinófilo e incluso lo vamos a ver más denso. Se forman los cuerpos apoptósicos, lo podemos ver como pequeñas burbujitas que tiene el citoplasma o fragmentos del núcleo. Y podemos ver fagocitosis activa, ya que vemos macrófagos fagocitando sin tener una respuesta inflamatoria, obviamente. Y bueno, esto ha sido todo por mi exposición. Al final de las diapositivas les voy a colocar la bibliografía en donde consulté la información.